Bien, vamos a continuar encontrando la derivada de esta función f de x que dice logaritmo natural de la raíz cuadrada del coseno de x sobre el seno de la expresión e elevado a coseno de x. Lo importante es determinar cuál es la operación principal en esta función. Y de hecho la operación principal sería el cociente, ¿no? Donde este logaritmo en realidad estaría haciendo el papel de numerador y esta expresión acá abajo haría el papel de denominador. Es decir, que tenemos que derivar como un cociente. Bien, pero este logaritmo natural y que aplica luego una raíz, haremos desaparecer esa raíz transformándola en una potencia de un medio, para que sea mucho más fácil derivar. Bien, les comentaba entonces que hay que aplicar la fórmula de derivación de un cociente. Aquí la tenemos. Vamos a llamar a esta expresión del numerador u y el denominador b. Y aquí tenemos la fórmula, ¿no? La derivada de u, es decir, la derivada del numerador, ¿no? Por b sin derivar, es decir, el denominador, muy bien, menos el numerador u sin derivar, perfecto, por la derivada del denominador. Muy bien, lo colocamos aquí. Y todo sobre el denominador al cuadrado, ¿no? Sin derivar. Toda esta expresión de cero al cuadrado. Muy bien. Pero ahora esto, para encontrar la derivada de esta función va a ser necesario primero trabajar, y lo haremos por separado, la derivada de estas dos expresiones. Vamos a empezar con esta, ¿no? Bien, vamos a empezar con esta expresión que hay que calcular su derivada. Y si bien hay un coseno, sabemos nosotros que la operación principal es la más externa, sería el logaritmo. Entonces, toda esta expresión vamos a tener que derivar como un logaritmo natural. Bien, acá arriba tenemos la fórmula que nos permite derivar un logaritmo natural de b, ¿no? Del factor b, que para nosotros el factor b sería este coseno de x elevado a un medio. Todo el corchete sería para nosotros el factor b. Dice que se debe derivar b sobre b sin derivar. Entonces, en el numerador vamos a tener que encontrar la derivada del coseno de x elevado a un medio sobre la misma expresión sin derivar. Ahora, en el intento de derivar esta expresión de coseno de x elevado a un medio, ¿cuál será la operación principal? Y ojo con equivocarnos, ¿no? No es el coseno aquí la operación principal, sería la potencia, porque este es un medio que está actuando como potencia, aplica todo el coseno de x. Entonces, nuestra operación principal es como potencia. Entonces, para poder encontrar esta derivada, vamos a tener que aplicar la fórmula de potencia, que nos dice lo siguiente. La tenemos acá arriba, una expresión b elevado a n. Para nosotros b, ¿qué sería? Coseno de x. Y el n sería la potencia, que sería un medio. La fórmula dice el n adelante, copiamos el un medio adelante, muy bien. La expresión b tal como está elevado a n menos 1. Entonces la expresión coseno de x tal como está elevado al n, que es un medio, menos 1. Y luego por la derivada del factor b, es decir, la derivada del coseno de x. Muy bien. Bueno, y el denominador lo volvemos a copiar tal como está. Bien. Todavía aquí quedan unas cosas pendientes. Un medio menos 1 nos queda menos un medio. Aquí queda pendiente, les decía, la derivada de coseno de x. ¿Sí? Aquí en la parte inferior tenemos la fórmula para derivar un coseno. Entonces la derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. Muy bien. Bueno, esto acomodándolo un poquito, este negativo lo mandamos adelante. Y este coseno de x que está elevado a una potencia de menos un medio, para que cambie el signo de esa potencia, lo mandamos al denominador. Que de hecho abajo ya tenemos también un coseno de x elevado a un medio. ¿Sí? Bueno, y este un medio lo hemos acomodado, ese 2 lo hemos mandado al denominador. Muy bien. Ahora, coseno de x elevado a un medio, coseno de x elevado a un medio, bases iguales, exponentes se suman. Y es justamente lo que hacemos acá. Los exponentes los vamos a sumar. Y un medio más un medio es 1, que se da por sobreentendido. Entonces, en el numerador nos queda menos seno de x y en el denominador 2 sobre coseno de x. Seno de x sobre coseno de x sabemos que es tangente, ¿no? El signo negativo lo dejamos adelante. Bueno, y este 2 que se sobreentiende que como está en el denominador es un medio. Fíjense que aquí ya tenemos la derivada de esta expresión que había que derivar para encontrar f de x. Pero nos está faltando todavía esta otra, ¿no?
el seno de la expresión e elevado a coseno de x, es decir, esta. Hay que encontrar su derivada. ¿Cuál es la operación principal? Sería seno, la operación principal. Aquí aquí abajo, perdón, está la fórmula para derivar a una función seno de b, que para nosotros b o el factor b sería toda esta expresión de e elevado a coseno de x, sería b. ¿Qué dice la fórmula? La derivada justamente de esa expresión b, es decir, la derivada de e elevado a coseno de x, por el coseno de la expresión b, por el coseno de la expresión b. La expresión b, acabamos de decir, que sería e elevado a coseno de x. E elevado a coseno de x. Muy bien. Pero ahora todavía nos falta derivar esta expresión e elevado a coseno de x. ¿Cómo derivamos? ¿Cuál es la operación principal? La operación principal, pues sería e elevado a una expresión. Ojo, no es el coseno de x la operación principal. La operación principal es el e elevado a una función, es decir, e elevado a b. ¿Cómo derivamos esta expresión, esta función de e elevado a una función? Va a ser igual a la derivada de ese factor b, que para nosotros sería el coseno de x, ¿no? Y la derivada del coseno de x, acá la tenemos la fórmula, sería directamente menos seno de x. Menos seno de x, lo estamos colocando adelante. Por la expresión e elevado a b tal como está, es decir, por e elevado a coseno de x. Muy bien, bueno, y lo restante lo volvemos a copiar. Fíjense que ya tenemos ambas derivadas de ambos factores que habrá que reemplazar en esta derivada de la función f de x. Bien, reemplazando entonces en f de x', que sería esta f de x', ¿no? Reemplazando ambas derivadas que hemos encontrado en la diapositiva anterior, nos queda de esta manera. Muy bien. Fíjense que este signo negativo con este otro signo negativo, porque todo es un solo factor, estos dos signos negativos se vuelve positivo. Y aquí tendríamos nosotros la derivada de la función f de x, es decir, f', que sería f de x, aquí la hemos vuelto a copiar para que no nos olvidemos de ella. En realidad nosotros hemos encontrado aquí la derivada justamente de esta función f de x. Muchas gracias.